Finalmente sucedió, y esto lo habíamos comentado previamente. Los hutíes se habían declarado en guerra con Estados Unidos y el Reino Unido y han decidido atacar embarcaciones, buques de guerra estadounidenses. Pero esto no es lo más preocupante, sino lo que ha empezado a hacer Israel a raíz de esta situación. ¿De qué estamos hablando? Vamos a comentarlo. Finalmente, los hutíes acaban de reivindicar uno de los ataques que se hizo contra un buque de Estados Unidos en el Golfo de Adén y han salido al frente a decir que por si acaso ellos son los responsables. Claro, esto empieza a preocupar porque algunos han empezado a decir que, hey, esto significa que la administración de Joe Biden, la administración del propio Rishi Sunak están en un conflicto armado directo. Pero hay que tomar en cuenta que precisamente los propios hutíes le habían declarado la guerra abierta a Estados Unidos. Es decir, este ataque es en una respuesta directa a lo que está pasando en este momento. Algunos incluso no entendieron tal vez las palabras de lo que en su momento decía el propio líder, en este caso de Irán, que decía que por si acaso lo que está sucediendo demuestra una guerra directa entre los hutíes y en Yemen contra Estados Unidos y el Reino Unido. Por esto tal vez algunos países, sobre todo del bloque aliado, han decidido mantenerse un poco distantes, han decidido no ser parte directa del conflicto, a pesar de que, como sabemos, esta coalición es de 10 países. Lo que llama la atención es que se habla de la responsabilidad solamente de Estados Unidos y del Reino Unido, porque ellos fueron los que decidieron atacar directamente a Yemen. Sin embargo, esto no es lo más importante. El ataque ya se ha sucedido hace unas buenas horas y obviamente esto es un escenario que va a seguir avanzando. Yemen va a responder, seguramente Estados Unidos y el propio Reino Unido también. De hecho, ya van 3 ataques que se hacen contra territorio yemení, pero aquí hay un escenario que se debe comentar que es bastante llamativo, y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que Israel acaba de salir al frente a decir que, oye, por si acaso, ellos ya han terminado de ejecutar su fase de ataques intensiva. Es decir, que ahora se viene otra fase, una mucho más pausada, una mucho menos agresiva. Y claro, esto llama la atención. Esto lo ha dicho nada más y nada menos que el propio ministro de Defensa Yoav Gallant. Y entonces, algunos han empezado a preguntarse si este escenario realmente estaría obedeciendo a lo que está pasando entre Yemen y sobre todo Estados Unidos y obviamente el Reino Unido. Porque recordemos que lo que en todo momento desea Occidente es que ellos no quieren que este conflicto se vuelva a gran escala, que no se vuelva un conflicto regional, pero esto es lo que ya está pasando. Ahora, lo que está diciendo la propia administración en Israel es que entonces van a rebajar a una fase mucho más estratégica, por así decirlo. Y aquí hay 2 vertientes importantes. Una es en la que de repente los de Israel han empezado a reconocer que el escenario se está saliendo de las manos, incluso para los propios aliados, y tienen que tomar otro tipo de medidas. Pero hay otra postura también curiosa, una en la que de repente esta estrategia es real o más bien es una suerte de presión por parte de Estados Unidos que permanentemente le está diciendo a Israel que rebaje la tensión en esta parte del mundo. Y ahora, lo que es bastante curioso es decir que ellos mismos comentan que van a rebajar la intensidad, pero si acaso ellos mismos no decían que en realidad los ataques no eran tan intensos, ellos mismos no decían que los ataques estaban siendo específicos y que más bien en Hamas se utilizaban escudos humanos. Pues bueno, aparentemente todo esto ha quedado detrás y ahora sale la administración de Israel a hacer este tipo de declaraciones precisamente cuando en Yemen se empiezan a ejecutar acciones mucho más agresivas. Y hay que tomar algo en cuenta. Recordemos que incluso los de Yemen habían dicho que los ataques previos que había hecho Estados Unidos y el Reino Unido habían dado en bases inoperativas, que no tenían razón de ser. Y entonces aquí nos damos cuenta de que el conflicto está mucho más complicado de lo que todos estábamos esperando. Alemania ha salido al frente a decir que, bueno, por si acaso, ellos esperan que claramente se va a venir una guerra de Rusia contra la OTAN si sencillamente no ganan el conflicto en Ucrania, así como lo están escuchando. Algo que no tendría mucho sentido, tomando en cuenta 2 situaciones. Una, en la que el propio gobierno de Vladimir Putin ha dicho que ellos no tienen ninguna intención de pelearse con la OTAN, que de hecho ni siquiera tienen problemas limítrofes con los miembros de la Alianza Atlántica. Pero la otra, que también es llamativa,
arriba es esta situación en la cual, según dijo en todo momento la propia Alianza Atlántica, ellos por si acaso no eran parte del conflicto. Ellos no tenían nada que ver entre lo que estaba sucediendo entre Rusia y Ucrania, pero solamente entregaban las armas. Claro, en este contexto entonces, ¿por qué se preocuparía la Alianza Atlántica del resultado directo entre lo que sucede precisamente de Moscú y Kiev? Ahora, esto es algo bastante importante y también tiene que conocerse. De un tiempo a esta parte, tanto la propia administración, sobre todo alemana, ha salido al frente a decir que ellos van a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Entonces, tal vez estas declaraciones son más bien una suerte de estrategia para llamar a la comunidad internacional y sobre todo a los países aliados de la Alianza Atlántica a que sigan apoyando a la propia administración de Volodymyr Zelensky, porque si no, este escenario les puede perjudicar directamente. Curiosamente, este es el mismo argumento que decía el propio Volodymyr Zelensky cuando dijo que bueno, el conflicto armado que se está viviendo en este momento entre Rusia y Ucrania, si es que lo gana Rusia, va a terminar devorando a la Unión Europea y a la Alianza Atlántica. Sin embargo, esto no es lo más relevante. En nuestra segunda nota, debemos comentar que ha salido al frente el Reino Unido a decir que, bueno, ellos reconocen que han entrenado a más de 60.000 soldados ucranianos. Atrás quedó este argumento de que ellos estaban trabajando directamente con las administraciones de la Alianza Atlántica para solamente enviar ayuda humanitaria o ayuda armada, en este caso a Kiev, y que no tenían nada que ver con el conflicto, pues aparentemente es un compromiso mucho mayor del imaginado. De nuevo, estamos hablando de 60.000 soldados, algo que estaría demostrando el compromiso que tienen algunos países de la Alianza Atlántica precisamente en este complicado contexto. Ahora, lo que también es muy importante y se debe entender es que en este contexto la administración rusa ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos se reservan la respuesta directa ante este complicado escenario. Pero si es que la administración rusa hasta ahora no ha hecho o no ha dado ese paso para atacar directamente a los países de la Alianza Atlántica, ¿por qué lo harían ahora? De hecho, también se contradice con lo que dice el propio presidente Joe Biden, que en declaraciones frente al Congreso estadounidense para intentar convencerlos de que le sigan enviando ayuda a la propia administración ucraniana, ha dicho que la administración rusa está bastante golpeada, que ha perdido muchas personas, ha perdido muchos soldados y que, sin embargo, todavía es una cierta amenaza. Si estamos hablando de que está cerca la derrota por parte de Rusia o que están ahí con Ucrania, ¿cómo después, bajo qué criterio o bajo qué estrategia militar la administración rusa, después de terminar entre comillas con Ucrania, iría a lanzarse contra todo el bloque de la Alianza Atlántica? Lo único cierto es que el Reino Unido y sobre todo Alemania empiezan a trabajar esta estrategia de, como hemos comentado, empezar a hablar o intentar promover ayuda masiva para Ucrania. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.